Story time de cómo lidié en uno de los peores días de mi vida. Soy Jesús Betancourt, experto en quitarte la brujería y aumentar la energía vital. Hay personas que me dicen, Jesús, pero es que lo que yo tengo es brujería. A veces no es brujería, a veces es el pensamiento de las personas que se atascan en esas cosas horribles que pasan y las repiten una y otra vez, una y otra vez. Y quiero contarles cómo yo puedo o pude trascender eso en uno de los peores días de mi vida. Hace 6 años mi papá tenía un problema respiratorio, que lo llevamos a varios centros asistenciales y lo hospitalizaron en un centro asistencial, no voy a decir cuál para no colocarlo en evidencia. El médico de mayor edad tenía 23 años y sé la edad porque se la pregunté. Total que era un tema porque ellos no sabían que tenía mi papá. 8 de la noche de un domingo me dijeron tienes que buscar suero porque no hay. Fue increíble porque yo tuve que rodar muchos kilómetros hasta que conseguí el suero. De regreso, que llegué como a la 1 de la mañana, ellos habían encontrado suero. Los tensiómetros no funcionaban, no había oxígeno. Mi papá estaba en una habitación donde habían, sin exagerar, 14 personas y eso olía a pupú, porque realmente eso es lo que olía. Y a pesar de todo eso, yo me sentaba en el piso a meditar. Porque me decía, mi mundo interno tiene que ser superior al mundo externo. Total que mi papá fallece el lunes 15 de octubre de 2018 y era increíble porque los médicos me llegaron a decir a mí que era mi culpa porque yo no estaba pendiente de su medicina. Y yo le decía, yo no soy médico. Tal que un momento antes que muriera mi papá, yo estaba con la obsesión del control. Y miren esto, yo estaba con la obsesión del control porque yo decía, ¿cómo es posible que yo puedo apoyar, acompañar e impulsar a personas que estaban en Australia esa semana? Antes que mi papá pasara todo eso, había dado una consulta con una gente de Australia, hablaba muy bien español, por cierto, pude ayudar a mi papá. Pero hubo un momento que mi papá estaba mal, mi papá no respiraba, era una cosa increíble, se le estaban encangrenando las piernas. Mi papá fue una descomposición, una descompensación increíble. Y un momento que yo me dije, ¿y quién soy yo para decirle a mi papá cuándo se va o cuándo se queda? ¿Y saben qué hice? Me acerqué a donde estaba mi papá y aunque ya mi papá no me podía hablar porque mi papá había tenido un accidente cerebrovascular, y era increíble porque los tensiómetros estaban malos y le estaban administrando medicamentos, tomando lectura de un tensiómetro que estaba dañado. Imagínense la locura. Y fueron 3 días de eso. Y el tercer día fue que me di cuenta, porque fui yo que me di cuenta. Y le dije, mira, este tensiómetro está mal, porque mi papá tiene una subida de tensión. Y el médico que estaba ahí me dijo, tú vas a saber más que yo. Sí sé más que tú, porque mira a mi papá como está de rojo. Cuando buscaron otro tensiómetro, mi papá tenía la tensión en 200 y pico. Mi papá ya estaba, ya mi papá no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré y me acerqué a donde estaba mi papá y llorando, di las gracias por todas las veces que mi papá fue importante para mí. Y al final le di un beso en el cachete y le dije, papá, o sea, haz lo que tengas que hacer. Y papá a los 20 minutos murió, pero después que mi papá muere, todos los procesos fueron mucho más rápidos, muchísimo más rápidos. Recuerdo que en aquella época había temas para poder enterrar a las personas y había temas de crematorio. Entonces mi papá murió el lunes 15 de octubre y yo no encontraba dónde, no hallábamos qué hacer con mi papá. Pero yo estaba con la paz increíble de saber que había soltado el control. Imagínense, yo había soltado el control. Suelto el control y la muchacha de la funeraria, que al final se volvió a mi amiga, porque bueno, conversábamos y tal, me dijo, bueno, eso vamos a hacer un negocio. Si de aquí a cuando lleves a tu papá no alquilan la capilla, no pasa nada. Pero si lo alquilan, vas a tener que ver dónde llevas a tu papá, porque nosotros no tenemos dónde meterlo. Tal que yo, con la tranquilidad de saber que Dios estaba en control, dije, no hay problema. Mi papá estuvo el lunes, que lo velamos, martes, miércoles, jueves, viernes. Y en esos 4 días, nadie pedía alquilar esa capilla. Alquilaban otras. Fuimos a buscar a mi papá porque logró conseguirse un cupo en un sitio para cremarlo y fue increíble porque nosotros sacando a mi papá, llegó una familia y alquiló esa capilla. ¿A qué les quiero llegar? Hoy en día es el tercer día con problemas eléctricos en Cagua y yo sé que eso molesta y quizás tú que estás ahí tienes problemas económicos, problemas de pareja o algo así parecido. Señores, si tú sueltas el control, si tú mantienes tu neutralidad, si tú dejas que Dios actúe, la vida cambia. Y te lo dice alguien que vivió uno de los peores días de su vida y eso se transformó cuando yo solté. Así que ojalá esta historia te ayude, porque sé que en este momento tú que estás ahí estás viviendo muy difícil y sé que si tú sueltas y entregas a Dios, todo va a transformarse. Sígueme para quitarte la brujería y aumentar tu energía vital.